Tal y como lo habíamos informado, está con nosotros el licenciado Melanio Paredes, un reconocido dirigente político de larga data, dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, es ministro de Educación, y no quiero mencionar todos los cargos por los cuales ha pasado Melanio en la administración pública, pero también un dirigente importante de la Asociación Dominicana de Profesores en los buenos tiempos de la ADP. Para nosotros es un placer tenerlo en Visión Integral. Gracias, saludo a los amigos televidentes y por la invitación a un año de Visión Integral. Me estreno ya. Qué bueno. Bienvenido. Melanio, lo hemos visto a usted con mucha participación a través de los medios de comunicación, con algunas ideas que a veces no sabemos si por qué surgen, sobre todo Plataforma Morada, que hace algunos cuestionamientos a lo que está ocurriendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo hemos visto con reuniones, en encuentros, le hemos dado seguimiento a través de las redes sociales. ¿Qué es Plataforma Morada? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son los planteamientos? Si es un planteamiento para que internamente se pueda comprar ese planteamiento, que el partido entienda que hay que reaccionar. Un partido, lamentablemente, que se encuentra durmiendo, ¿no? Sus estructuras solo se movilizan cuando hay procesos electorales y es preocupante para una organización que ha tenido tanto triunfo en los últimos años, pero es preocupante el estancamiento de sus estructuras internas. Hablemos un poquito de Plataforma Morada. Muy bien. Como tú sabes, Juan José, y me imagino que Luis también, el PLD se convirtió en una escuela de formación política. Recuerdo que el lema nuestro hablaba de que la formación política es el estudio de la sociedad más las prácticas políticas. Y nosotros en los círculos de estudio, primero, luego en los organismos de base e intermedio, teníamos como una lógica, como una rutina natural, el abordaje de temas y la discusión de las ideas. Esto naturalmente fue en el PLD de Bosch, que migró a partir del año 2001 y del Congreso que eufemísticamente lleva el nombre de Juan Bosch, se desmontó todo esto y se abrió, se oficializó la apertura y con esto la masificación, pero al mismo tiempo se fueron perdiendo valores y principios fundacionales que para nosotros ha sido preocupante. La toma del poder no justifica en modo alguno la pérdida de la esencia misma del instrumento. Todo lo contrario. Se entiende que el PLD iba al poder justamente para contribuir desde el poder a cambiar la cultura política que por años estuvo, digamos, divorciada de la esencia misma de nuestro origen como fundación, como parte de la Fundación de la República y que tiene que ver con el programa trinitario. Por eso Bosch asume al fundar el Partido de la Liberación Dominicana, que dicho sea de paso, este 15 de diciembre cumple 44 años, 43 años. 43 al 2016, 43 años. 43 años. De fundado el PLD. Correcto. Y que hablaba de que el PLD se fundó para continuar o para terminar la obra de los trinitarios. Entonces, el poder no puede ser, la búsqueda del poder no puede ser por el poder mismo, sino para desde el poder contribuir a cambiar las condiciones objetivas y subjetivas de la población dominicana. ¿Usted siente que el PLD en el gobierno, en los años que ha estado gobernando, va a gobernar 20 años de los últimos 24, no ha hecho la obra que le ha correspondido? ¿Usted siente insatisfacción con lo que ha logrado el PLD en términos? Hemos avanzado. Y yo pienso que el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el del año 96-2000, fue el que más se acercó a esos postulados, porque iniciamos un proceso de fortalecimiento institucional, de establecimiento de normas. Recuérdate todo el trabajo de CEPRIME, que era la Comisión de Reforma del Estado, que se aprobaron las primeras leyes que de una forma u otra iban a venir a transformar el Estado dominicano en los siguientes años. Y digamos que después de ese primer gobierno el esfuerzo más importante fue la aprobación de la Constitución del 2010, una Constitución progresista, la más completa
y que satisface gran parte de nuestras expectativas históricas, la más parecida a la Constitución del 63, y que de todos modos ha estado vigente, pero no necesariamente hemos agotado el proceso para culminar ese ordenamiento del Estado social y democrático de derecho que aspiramos. Entonces, ¿por qué surge Plataforma Morada y cuándo surge Plataforma Morada? Precisamente a principios del año 2015, y nosotros avisorábamos lo que podía ocurrir en el proceso con vista a la selección de los candidatos a los puestos de elección popular, porque veníamos de una situación traumática en ocasión de la celebración de nuestro 8º Congreso y la elección de los candidatos, de los miembros del Comité Central de nuestro partido. Una vez más, se celebró un congreso mediatizado en que no hubo renovación total, sino la sumatoria de nuevos miembros al Comité Central. Pero eso ha ocurrido en los últimos congresos. Exactamente. Yo fui electo la última vez por la decisión de las bases en el año 2005. Correspondía a Congreso en el 2010, correspondía a un nuevo Congreso en el 2015 y desde el 2005 no hay elección abierta, no hay renovación completa de la membresía de la dirigencia del Partido de Liberación Dominicana y eso naturalmente debe llamarnos a preocupación. Esos puntos de vista los expusimos en la plenaria del 8º Congreso el 26 de enero del año 14 y llamábamos al liderazgo nuestro, muy particularmente al presidente Fernández, a calzarse la bota de Bosch, de Juan Bosch y a reencauzar este partido. Lo que aconteció con la elección de los miembros del Comité Central fue deprimente. Incluso con instancia desde una de las circunscripciones emblemáticas del partido, la circunscripción 3 del Distrito Nacional, en que hubo de todo. Y los compañeros, un grupo de compañeros, y Juan José conoce bastante bien porque es su circunscripción de origen, los compañeros acudieron a las instancias que plantea la nueva Constitución, en este caso al Tribunal Superior Electoral, y tuvieron ganancia de causa. Y esa resolución del Tribunal Superior Electoral mandaba a realizar nuevas elecciones en 30 días. La dirección del partido hizo caso omiso a esa, violentando el ordenamiento jurídico constitucional que nosotros mismos nos dimos en el 2010. Licenciado, en ese mismo tenor, digamos que la decisión de un partido cerrado de cuadros, abrirlo, digamos, totalmente a un partido de masa, ¿esa no ha sido la consecuencia de esa decisión? Sí, pero yo ni siquiera cuestiono el hecho de que nos convirtiéramos en un partido de masa, la apertura. Lo que yo cuestiono, y muchos como yo cuestionamos, es que no se tomaron los riesgos, no se tomaron los correctivos para enfrentar los riesgos que derivaban de una masificación. O sea, la masificación no tenía que implicar la pérdida de la calidad, y hemos perdido la calidad. Y se estableció, incluso en el 2005, en el Congreso Rafael Caseacta, se tomaron provisiones para que esto pudiera reencauzarse con la separación entre los miembros y los miembros militantes. Pero las resoluciones de ese Congreso, el 7º, fueron letras muertas, no se aplicaron. El PLD se ha acostumbrado a estar en el gobierno y dice, bueno, a pesar de esos cuestionamientos que existen internamente, de la poca movilidad del partido solo en procesos electorales, de que es un partido que no hay renovación interna de las mismas estructuras de hace 15 años a nivel ya de lo que son las provincias, los municipios, las direcciones intermedias. Seguimos teniendo éxito y entonces como seguimos teniendo éxito, eso hay que dejarlo así. Entonces, y no hay, usted entiende que no hay, o sea, se ve un éxito, entonces la dirección del partido dice, bueno, si eso es así, nosotros no tenemos nada que tocar. Hay espacio ahora para que eso pueda hacerse, porque siempre se ha dicho que los procesos electorales tan cerca impedían que el PLD se embarcara en procesos de renovación y de discusiones internas para no afectar los procesos electorales. Un éxito relativo, porque como he dicho, no es simplemente perseguir la toma del poder, es perseguir la toma del poder para desde el poder poder acometer las políticas que contribuyan a completar esa obra de los trinitarios. ¿Qué es? Es vivir en libertad y buscar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es tener agua potable y energía eléctrica 24/7 en los hogares. Es tener la posibilidad de que cuando tus hijos
cuando adquieren la mayoría de edad, tengan la posibilidad de acceder a un empleo. Es tener servicios de salud con calidez y con calidad. Es tener una educación que cumpla con la impronta de que permita que los muchachos descubran sus talentos, incorporen sus talentos y sus habilidades a su proyecto de vida y aprendan a convivir en unión, en armonía con sus semejantes. Eso debe perseguir un partido en el gobierno de la naturaleza del Partido de la Liberación Dominicana, pero que al mismo tiempo pueda atacar aquellos privilegios, un sistema de privilegios que nos viene desde la conquista misma y que genera desigualdad, y la desigualdad es la que genera pobreza, porque nadie nace desde el vientre de la madre rico o pobre. La pobreza la determinan los grados de desigualdad, que es un grave problema que no hemos podido ni siquiera avanzar en su solución. Ahí yo quiero hacer una pregunta ahora mismo. ¿Usted cree posible que un partido que surge, se desarrolla en sí mismo sobre lo que es el estudio, sobre lo que es una visión de cuadros políticos que tengan claro esos aspectos que usted aquí ha mencionado, puede ser posible hoy, cuando tenemos, digamos, en las esferas más altas de dirigencia de un partido, donde hay gente que ni conoce ni sabe lo que es un círculo de estudio, que no tiene ese tipo de visión, que no se ha formado políticamente? ¿Usted cree que con ese cambio de tan poca calidad podríamos pensar tener un partido y llegar a una sociedad con esas aspiraciones que usted ha expuesto aquí Y hace unos quizás cómo segundos? recausarlo ¿Y para cómo? agregarle eso. ¿Cómo ¿Cómo? recausar todo eso? Ese es el reducto de esa masificación irresponsable que tuvimos, en la que nuestra dirigencia se ha solazado en las pelas electorales, en los triunfos electorales consecutivos, y no ha reparado en que justamente esos triunfos electorales consecutivos, ese emborrachamiento que hemos tenido con esos triunfos ha impedido que podamos ver que no hemos estado satisfaciendo, cumpliendo con lo que ha sido, lo que fue nuestro mandato histórico. Yo digo que voz sigue vigente en la sociedad dominicana. Y cuando uno ve el resultado que hemos tenido en términos económicos, en términos materiales, se da cuenta que efectivamente voz sigue vigente. Hemos tenido crecimiento económico sostenido durante estos años, pero ese crecimiento no se ha revertido, no ha impactado al conjunto de la sociedad, porque al mismo tiempo que hemos tenido crecimiento sostenido, la redistribución de esa riqueza que todos creamos no ha sido la justa, ¿De quién esa no ha sido la responsabilidad? equitativa. ¿De quién esa responsabilidad? Usted es miembro del Comité Central del partido, la máxima dirección del partido. ¿Quién es responsable de que esos cambios, esas transformaciones, que pienso que fueron aprobadas en el último Congreso? Yo creo que hay documentos excelentes, planteamientos excelentes en muchísimos aspectos de la vida nacional, que el PLD retomó de nuevo, pero se quedan ahí. ¿Quién es responsable de que eso no se aplique? Nuestro liderazgo, quienes han estado al frente de la dirección del partido desde el año 2001 hasta la fecha. Yo entiendo que ¿Hablamos de liderazgo? ¿Señalamos a alguien de manera particular o no? Efectivamente, el ¿Hablamos comité político, la suma del comité político. Una de las cosas interesantes que el PLD pudo hacer, que no hizo el PRD ni el Partido Reformista, fue trascender a Voz. Fue trascender a Voz a su muerte. Ahora, ¿dónde hemos fallado? Que esa dirección colegiada, que siempre el pueblo reconoció en el Partido de Liberación Dominicana, se ha bifurcado en una lógica personalista más que institucional. Entonces, todo en el PLD hoy se reduce a que Leonel o Danilo se pongan de acuerdo. Y con ese tipo de comportamiento no vamos a ningún lado. Porque hay un acomodamiento. Ha habido un acomodamiento. Hay 3.200 dirigentes del partido, 2.600 presidentes de comité intermedio que no se renuevan desde el 2001, son los mismos durante los últimos 15 años, y hay 600 miembros, 600 y tantos miembros del comité central que conjugan el Congreso del partido, constituyen el Congreso del partido. El 95% de esos compañeros esperan un decreto de Leonel o un decreto de Danilo y no cuestionan. El comité central del que formo parte, insisto, de manera ilegítima,
legal porque se toman algunas medidas en que protegen la legalidad, pero hay ilegitimidad porque no hemos sido electos, no hemos sido ratificados con el voto de la membresía Y del el comité partido, político como también, establece, el comité político es peor legítimo aún, también, peor aún, ¿Por qué? porque eso se han ido. Nosotros por lo menos nos sometimos al escrutinio de la base en el 2005, ellos no se someten al escrutinio de la base desde el 2001, desde el 2001. Y lo que ha habido es una suma mecánica de nuevos miembros. Como tú dices, hay miembros del comité político que yo no creo que conozcan un ápice de lo que fue la formación política en el Partido de Liberación Dominicana. Entonces, ¿Y cómo han ¿tú tienes llegado? legitimidad ¿Cómo han política? llegado en la lógica personalista y grupal? ¿Cómo No, revertir eso entonces ahora? Es- ¿Cómo revertirlo? Estamos combinados a hacerlo. Una de las iniciativas que nos lleva a conformar plataforma democrática fue justamente el poder compartir con esa masa del partido, esa militancia que se mantiene apegada a los principios de Bosch y que entienden que su partido ha ido perdiendo esa condición, que está, como dice Juan José, muy bien delineada en nuestra declaración de principios y en nuestros estatutos, pero eso es lo formal. Y en política lo más importante es la coherencia. Bosch, Duarte fueron los mejores testimonios de probidad en términos de su vida privada y pública y coherencia con su pensamiento. Por eso Duarte hace una rendición de cuentas cuando le mandan a una de las jornadas de defensa de nuestra independencia a ASUA y hace un reporte de los recursos que se le entregan. Por eso Bosch, en su declaración de jurada, a propósito de lo que ha estado aconteciendo en estos días, en el año 63, consigna que no tenía casa, ni auto, ni muebles, ni enseres. ni enseres. ¿Por qué? Porque había una correspondencia entre lo que entendieron la política como el oficio de servir a la población, la vocación de servicio, y lo que han entendido la política como un trampolín para otras cosas. ¿Usted Entonces, logra resonancia en su planteamiento? O sea, ¿usted entiende que esos planteamientos que usted está haciendo, donde lo está llevando, le está acompañando el partido? Es un sentir de la base, pero no hay una manifestación de la organización. Hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos consignan el derecho a la rebelión. Y yo he estado postulando a que debe darse la revolución de los sargentos, porque en la cúpula del partido, incluido el Comité Central, no hay mucho que buscar. Ahora, hay una masa PLDista que a pesar de 20 años que vamos a tener el gobierno, sigue siendo pobre, como el resto de la población. Esos compañeros están ahí. Yo he compartido con ellos en innumerables ocasiones y esos compañeros todavía aman su partido, entienden que hay que devolver el empoderamiento al partido de organismos, hay que volver al partido de organismos, que un diputado, un senador, un ministro, por más altos quilates que tengan, no puede sustituir la inteligencia colectiva y la sensibilidad por los problemas de este pueblo que el organismo partidario, que es quien tiene que decidir las cosas y es quien tiene que fungir como mediación entre los poderes públicos, el poder partidario y la población. Bueno, bastante fuerte, planteamientos interesantes, Fuerte, pero planteamientos muy interesantes. Ahora, Juan, antes de entrar a otro tema, yo digo, ¿es exclusivo esto del Partido de Liberación Dominicana? No, afecta por igual a todo el tinglado político dominicano, desde los partidos de izquierda hasta la derecha. Tú encuentras que hay línea de sucesión, tú encuentras que los puestos se los reparten entre familias, no hay democracia. Ninguno de esos partidos, ninguno, hizo convenciones democráticas, congresos electores o primarias internas para escoger sus candidatos que compitieron en el 2015. Ninguno lo hizo. Hacemos la pausa y retornamos en breve. O sea que seguimos, interesantísima conversación. Retornamos con Melanio Paredes. En el planteamiento que usted se quedaba, podemos decir que hay una crisis de los partidos políticos en la República Dominicana. Entramos en ese proceso de crisis. Usted hablaba de repartir, de las sucesiones. Soy funcionario y dejo a mi hijo siendo diputado. Mi esposa entra. Eso porque es así. Esa es la realidad que se ha estado viviendo. No solamente en el PLD, sino en los demás partidos. Los conflictos que se generaron para dirimir un proceso interno democrático que también... O sea, ¿qué usted cree que va a ocurrir con los partidos políticos, con el PLD de manera muy particular? En el lanzamiento del espacio, que no es un movimiento ni un partido político, un espacio de participación plural, de más democracia, y ojalá
podamos ver en el transcurso del programa un video que presentamos en ocasión del lanzamiento de este espacio en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Juan Bosch, hace un par de domingos, en el que nosotros presentamos en una síntesis de 2 minutos todo lo que aconteció a propósito del proceso electoral de mayo 15, con el cual, o sea, en esa fecha conmemoramos 50 años de nuestra democracia electoral. Elecciones después de la Revolución de Abril, 1966, con la tropa de ocupación norteamericana todavía en nuestro territorio. Bosch no pudo hacer campaña y ganó las elecciones el doctor Balaguer. 15 de mayo del 2016, medio siglo de esa democracia electoral. ¿Y qué es lo que ha acontecido? ¿Qué es lo que tenemos? Que 2 de los partidos que hegemonizaron esos 50 años de democracia electoral, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, terminaron siendo partidos bisagras en este proceso, apoyando a los 2 candidatos principales y una fracción del reformismo apoyando al candidato oficial. Ha madurado la democracia en esos 50 años, como ocurre en todo país organizado. A propósito, esta semana el primer ministro de Italia convoca un plebiscito para una reforma del Estado italiano, pierde y renuncia. No lo hizo Santos, que perdió el no en Colombia, porque es de la raigambre de nuestro tipo de ejercicio político, pero tuvo que pactar, y retomar el tipo de consulta popular. Licenciado. El no a Cameron, el no a Santos, el no a Hillary, una política de 30 años que le ganó la informalidad a un candidato de YXC. Te dicen a ti que el mundo está cambiando, y lo mismo podría ocurrir en República Dominicana. En estos 50 años, nosotros, a propósito de lo acontecido y que está graficado en ese video, en estos 50 años hemos llegado a tocar fondo. Licenciado. Hay un peligro inminente del colapso del régimen de partido en República Dominicana, y a eso nos queremos adelantar. Licenciado, ya que usted hizo ese pequeño recorrido a nivel internacional, y nosotros vemos la situación de Nicaragua, donde un exguerrillero, un líder político de dimensiones inconmensurables en ese momento, que representaba la rebeldía, que representaba el cuestionamiento al status quo, con una rebeldía increíble con lo que había sido ese pasado de su país con una dictadura como los Somoza. Hoy vemos que va a las elecciones, impide tener contrincante para quedarse en el poder. Más aún, pone a su esposa para que fuera la vicepresidenta. Ese es ese revolucionario que nosotros vivimos, los jóvenes de esa época. Ese fue el revolucionario que vimos. Y mira cómo se ha venido deteriorando ese proceso. No parece ser que en América Latina, en la República Dominicana, como parte de ella misma, también está transitando esa misma situación y que se necesita entonces, ¿verdad? Ya no una nueva oleada de jóvenes, ¿verdad?, que puedan encauzar este país hacia mejores situaciones, porque al parecer, ya con la dirigencia que tenemos, que se ha puesto vieja, y el relevo parece ser que viene muy lento en ese sentido. ¿Piensa usted que hay alguna esperanza con esta dirigencia que estamos viejas ya? Y no solamente añeja en términos cronológicos, añeja también en términos de pensamiento, porque lo que se ha producido es un retroceso. ¿Qué peor hay entonces? Peor aún, es un retroceso. Y el ejemplo que pone, una revolución con la que todo el mundo comulgamos en algún momento, añade el tema Brasil, la judicialización de la política en Brasil, sí, que ha puesto en la picota a todo el liderazgo de ese país, a todo el liderazgo, porque lo que comenzaron a perseguir judicialmente a los líderes del PT, a Vilma, la expresidenta, y a Lula también el presidente, hoy están siendo enjuiciados. De manera que son signos ominosos de los cuales debemos aprender. Y yo sí pienso que en nuestro liderazgo todavía existen las reservas. Yo pienso que Leonel Fernández y Danilo Medina son dos activos importantes que deben evolucionar a una lógica institucional más que una lógica personal y grupal. Si ellos lo permiten, y en mi caso, yo tuve contacto, intenté contacto con uno de ellos y ya tuve contacto con
uno de los dos grandes líderes, planteando que mi cruzada y la que estamos encabezando un grupo de compañeros, no es contra nadie, es a favor de la institucionalidad. El PLD tiene que retomar su institucionalidad, no hay otro Y camino. no lo venga usted como un rebelde en eso, con esa posición. Y Bueno, pero ya yo te dije que hasta los derechos universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos justifica la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y yo lo que pienso es que en nuestro partido, como en el resto del régimen político, impera la ley de hierro de las oligarquías, Y eso no que hablaba Mitchell. Eso está siglo XIX. Nosotros encajamos perfectamente en esos postulados de Mitchell. Y hay necesariamente que rebelarse contra ese estado de cosas, porque de otra manera terminaremos por el sumidero en que se han ido 2 o 3 partidos mayoritarios de este país. Y eso no tiene un riesgo, por ejemplo, en su caso, de que eso lo distancie a usted de lo que es una realidad de un partido que, ¿verdad?, está viviendo lo que es gobernar y lo que significa gobernar. Me complace distanciarme de esa realidad. Esa no es la realidad que concibió Bosch. A mí me satisface alejarme de esa realidad. Alguna gente me dice, Melanio, pero tú lo que pasa, en estos programas interactivos, lo que andas buscando un puesto de gobierno, yo tuve 7 decretos diferentes, Leonel Fernández. 2 veces ministro, el único no miembro del comité político que tuvo 2 ministerios, salvo Domínguez Brito, que fue procurador y ahora secretario de Trabajo, ministro de Trabajo y ministro de Medio Ambiente. Los únicos que siendo no miembro del comité político, pudimos tener el privilegio de ostentar 2 ministerios. Ahora, ¿para qué sirve eso? Si no es para que desde esas posiciones pudiéramos contribuir a mejorar la calidad de vida del dominicano. No tiene sentido. Por eso, vanagloriarse de tantas victorias consecutivas, de que vamos a una cuarta gestión de gobierno, no tiene sentido si no es para traducirla ¿Usted siente en beneficio de la población frustración y cree que el dominicana. PLD no ha logrado nada en esos años de gobierno? No, claro que sí, hemos avanzado objetivamente de manera inconmensurable. Tenemos otro país que recibimos en el año 96. Tenemos instituciones, aún con falencias, pero que funcionan con mucho mayor idoneidad que lo que acontecía antes, pero al mismo tiempo tenemos serios desafíos que debemos enfrentar y que tenemos que tributarle al pueblo dominicano como una ofrenda a la memoria de Bosch. O sea, yo he dicho, aquí hay problemas no resueltos aún. ¿Por qué no tenemos resuelto el problema de la electricidad? ¿Por qué no tenemos acceso? Es un problema resuelto por muchos países hace mucho tiempo. ¿Por qué no tenemos energía eléctrica 24/7 a precios asequibles para las familias dominicanas? Que es un tema crucial para la calidad de vida de cualquier sociedad. Porque hay privilegios que lo han impedido y nuestro partido no ha querido tocar ese sistema de privilegios. Esa es una deuda que tenemos con el pueblo dominicano, que yo espero que felizmente cuando se inaugure la Catarinita o las Catarinas, podamos apalancar esos extraordinarios recursos que ha invertido el Estado para que podamos tener un servicio de energía eléctrica eficiente, efectivo y a bajo costo para toda la población. Mire, no nos perdonamos nosotros estar con usted acá y no hablar del informe PISA, que queríamos dedicarle más tiempo. O sea, como el impacto que ha tenido el informe, que no es la primera vez, pero ese informe que se produjo, el estudio se hizo en abril del año pasado, en el 2015, lo da a conocer ahora, creo que fue el ministro de Educación. De Educación, el arquitecto. Y entonces estamos hablando que la República Dominicana aparece de 72 países en los 2 últimos lugares en matemáticas y ciencias y en el lugar 67 en lectura comprensiva. A la cola. A la Y cola. lo ¿Qué le parece que a lo usted superamos ese en informe? lectura son países de Asia Central, que Exactamente. son prácticamente aldeas. Y no están ahí los países subsaharianos, pero en Latinoamérica también hemos quedado en el último lugar en todas las pruebas que se han hecho. Mira, a mí, y es la primera vez que lo digo en público, un programa, me satisface que el 22 de agosto del año pasado, cuando me enteré de que nos habíamos sometido a las pruebas PISA, una recomendación insensata de técnicos que no midieron lo que significa el impacto emocional, socioemocional y político de una gestión que ha puesto todo su empeño en mejorar y transformar la educación dominicana, que nos llegaran esos resultados ahora. Me vi con el presidente de la República y lo alerté. Digo, es un error esto.
Someterse. A veces son sometido a las 72 pruebas. países, más de 200. Siendo ministro de Educación, Leonel entendía, Leonel Fernández y otros compañeros de mi partido siempre han abogado por la modernización en todos los ámbitos del quehacer público en República Dominicana, lo cual es importante, sin que perdamos la perspectiva. Porque también meternos, ponernos el traje de los desarrollados es peligroso. Una cosa que yo apoyé fue un diagnóstico que hicieron esos países que son los que organizan y auspician las pruebas PISA, los países de la OECD, que son los países desarrollados. Exacto. Se hizo entre 2005 y 2007 un diagnóstico de la educación dominicana magnífico. Eso fue lo que permitió la elaboración del último plan decenal de educación durante la gestión de Alejandrina Germán al frente del ministerio, llamada al frente del Ministerio de Educación Superior, y yo que me encontraba en ese momento dirigiendo el Infotep. Magnífico. Ahora, cuando me plantearon que nos sometiéramos a las pruebas PISA en el año 2009, yo dije, hey, no, ¿para qué? Porque justamente al yo asumir el Ministerio de Educación en el 2008, llegó las segundas pruebas regionales que organiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación con sede en Chile. Y en ese estudio estábamos en el último lugar de todos los países latinoamericanos que se sometieron a la prueba, 17 en total, en los cuales solo Haití no participó, pero estaban todos los países centroamericanos. Con nivel de desarrollo por debajo de nosotros, con un problema idiomático diferente al nuestro, porque ahí hay 40 dialectos con toda la presencia aborigen en esos países. Y a pesar de ello, estuvimos en último lugar en lectura y en matemática de la región latinoamericana. Entonces yo decía, si no hemos podido traspasar los linderos de la prueba regional, no nos vamos a someter a una prueba global, porque sería la muerte, la crónica de una muerte anunciada. Y me resistí. Incluso una persona muy llegada al presidente Fernández del ámbito de la comunicación escribió un artículo irrespetuoso y yo le respondí. Le respondí porque decían que yo me resistí a someternos a la evaluación de una prueba global. ¿Para qué? ¿Cómo tienen que ver las autoridades de informe entonces? Las pruebas PISA no mejoran lo que pasa en las escuelas. Esa medición no mejora lo que pasa en las escuelas. Es un instrumento que te puede dar pistas sobre ello. Las pruebas PISA no han demostrado en estos años, se comenzaron a aplicar el año 2000, que impactan el cambio de políticas públicas. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Finlandia, primer país que compite con las ciudades-estados asiáticas, como Singapur, que no es un país, es una ciudad-estado, sí, con una un pedacito de tierra, con una geografía que es menor en términos de espacio que Santiago, por 650 ejemplo, y con la mitad de la población nuestra, 5,5 millones. O sea, no son comparables Singapur, como las provincias chinas que se han sometido también, que han tenido alto rendimiento. Pero también hay que entender que son culturas diferentes. Los rankings, las comparaciones resultan odiosas cuando no toman no toman en cuenta los contextos. Y yo escribí hace 6 meses, he sido el dominicano que más seguimiento le ha dado a estos rankings y a las pruebas nacionales en el país y en el exterior en los últimos años. Y cada año la fundación que presido, la Fundación Pensar y Crecer, emite un informe sobre esto. Y el último, que lo dimos a conocer en el mes de abril, decía que las pruebas estandarizadas llenaron su cometido y que ya no más pruebas estandarizadas. ¿Cómo acoger este informe entonces? ¿Han reaccionado positivamente el ministro de Educación? Como una decisión que no debió tomarse, pero que ya que la tenemos, nos llame a la reflexión para que nos enfoquemos en aquellos aspectos que pueden mejorar, no solamente los aspectos de que mide la prueba PISA, que es lo que se llama, hay un término muy técnico que es literacidad y que tiene que ver con el desempeño de medir información vital sobre la experiencia de los alumnos desde la concepción. Desde la concepción. Los niños en Finlandia entran a la escuela a los 7 años. Hay una familia con un grado de escolaridad universitario, a diferencia de la población dominicana, que tiene una media escolar de 5 años, de quinto grado. Entonces, allí, el tema de la formación de los estudiantes es responsabilidad del Estado y de las familias. Aquí hay que trabajar con los actores del proceso.
Los maestros, sus expectativas y sus necesidades, los alumnos, sus expectativas y sus necesidades, y las familias, sus expectativas y sus responsabilidades frente a los alumnos. El mismo día, el miércoles, jueves pasado, que salió los resultados de pruebas PISA, hay un titular de uno de los diarios nacionales, Diario Libre, que habla sobre la pescosa que le dio una fiscal a una conserje y los bajos grados, la degradación de valores en que hemos llegado. Las pruebas PISA no miden los valores, miden elementos que son de la competitividad que plantea el neoliberalismo, y hay que tener mucho cuidado. Mide, y es importante, cómo se desempeñan los muchachos en ciencias y matemáticas, que es importante, pero hay muchísimos otros aspectos a partir de las inteligencias múltiples de Gardner que hay que medir, las condiciones artísticas de esos muchachos, las condiciones y la inteligencia telequinética del tema deportivo, que también es importante, porque es probable que no estemos en capacidad de proveer a la sociedad a un científico, a un conocedor y una persona que tenga el dominio de los conocimientos de ciencias básicas, pero sí podemos proveer buenos artistas. Este es un país alegre, este es un país que todo el mundo lo identifica y lo reconoce por la alegría de su población, por esa espontaneidad, por esa jovialidad. Entonces, esas cosas no se miden en una prueba estandarizada. Naturalmente, tenemos que mejorar en el desempeño de competencias como las matemáticas, como la ciencia, porque son las que proveen herramientas para transformar nuestro entorno y generar riquezas, pero no quedarnos simplemente en un aspecto de una evaluación que tiene que ser multifactorial. Licenciado, estamos ya muy cortos del tiempo y quisiera que en unos 15 segundos usted pudiera, digamos, reflexionar con nosotros en el sentido de que si la prueba PISA no está en modo alguno para modificar ningún sistema educativo, yo creo que de alguna manera nos da ciertos indicadores de cuál ha sido el desempeño, cuál es el desempeño, cómo está ese sistema educativo. Y yo creo que dice una gran verdad en muchísimos aspectos ahí. Y en segundo lugar, cuando uno ve que estamos nosotros ya con lo que es el 4% del Producto Interno Bruto, y tenemos nosotros que en los últimos 4 años vemos que de cada 10 maestros hay casi 10 empleados administrativos, que nosotros vemos, ¿verdad?, que los salarios a nivel de los maestros han crecido en un 40%, cuando el presupuesto ha crecido 9.5%, el aspecto nominal. Sin embargo, en términos de la calidad, con esta prueba PISA nos ha demostrado a nosotros que no hemos avanzado prácticamente nada en términos de lo que es, ¿verdad?, el desempeño del sistema educativo de nosotros. Yo he sido un crítico severo, si se puede decir, de que estemos inventando en materia educativa. Este no puede ser un tema cohete que aprovechamos ahora cuando hay el problema del inicio de año escolar con los precios de los textos o la tarifa de los colegios. Cuando vienen estas pruebas nos escandalizamos, pero una vez pasa esto, como pasa con la famosa réplica de la Torre Eiffel, que algunos llaman infiel, que un tema trivial ocupa los principales espacios de prensa en este país y no vamos al meollo del asunto. Es la famosa sociedad del envase, en que la forma pesa más que el contenido. Bueno. Yo quiero decir, en beneficio del anterior ministro y de la gestión del presidente Medina, que los cambios en educación no son automáticos, se toma tiempo. Ellos han hecho un esfuerzo importante en corregir el déficit cuantitativo del sistema educativo dominicano, el tema de la carencia de aula o el déficit de aula, el tema de la asistencia a los niños y niñas para que no desenten las escuelas, porque hay familias que ni siquiera podían mandarlo porque no tenían la posibilidad de desayunarlo y demás, pero que hay que centrarse. Y fue lo que le dije al presidente Medina hace un año. En estos 4 años hay que centrarse en mostrar resultados. Los niños que entraron en preprimario con la primera gestión de Danilo, cuando él salga en el 20, van a estar terminando el 8º grado. Adolescentes de 13 y 14 años que tienen que mostrar que el 4% tuvo un impacto, que las acciones de un gobierno que ha puesto la educación como su principal preocupación tienen unos resultados que pueden ser medibles. Naturalmente hay un pacto educativo con medidas de políticas públicas que tenemos que darle seguimiento para que podamos aquilatar el impacto de esa intervención en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un interesantísimo programa. Gracias por estar con nosotros.
Esperamos tenerlo nuevamente acá en Visión Integral. Así es que hay temas que se lo han quedado. Entonces usted será invitado próximamente el año que viene. Muy bien. Así que, amable televidente, gracias por compartir una vez más este espacio con nosotros. Buenas noches.